Este es el video número 11 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago más grande del mundo. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y el programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito desarrollar una mente fuerte y positiva para vivir una vida plena con salud, riqueza, paz mental y felicidad. En el video 10 nos quedamos con la escena en donde Dee Hock le fue ofrecida la presidencia de la nueva organización en caso de que llegara a formarse, y su compromiso para cambiarse a vivir a San Francisco y dirigir la nueva organización. Bueno, en este video entonces proseguimos y diremos que una semana después en San Francisco se encontraron Dee Hock y Sam Stewart de Bank of America para discutir los términos del sueldo y de las condiciones en las que estaría trabajando ya Dee Hock para terminar de organizar, terminar de promover la organización, la creación de esta nueva empresa y su eventual movimiento a San Francisco, mudanza a San Francisco. Entonces, una vez que ya acordaron eso, el sueldo, dice Hock, que fue difícil la negociación, que Bank of America, o en este caso Stewart, en representación del resto de los 13 presidentes de banco que le habían hecho el ofrecimiento, fue muy duro y la oferta que le hizo fue una oferta realmente de un sueldo muy bajo, pero que estuvo de acuerdo en que, como ya había tomado la decisión, dijo, bueno, está bien. Le dice, lo acepto, le dice, voy a aceptar, pero sábete, le dice a Stewart, que no estoy de acuerdo y que te estás volviendo a equivocar. Nada más que en este caso, pues el único que se afecta pues es mi bolsillo, le dice, ¿no? Y le dice, en una semana regreso para presentarte cuál sería el siguiente paso. Entonces, en ese momento, Dee Hock se va al banco, a su banco, y entonces pide hablar con el señor Maxwell Carlson, el director del banco, el presidente del banco, y entonces entra a la oficina, se saluda como siempre, muy, muy amablemente se saludan, él lo recibe muy bien y le dice, ¿en qué le puedo servir, joven? Y entonces le dice Hock, pues dice, vengo realmente muy mortificado, le dice, no sé cómo decirle lo que le voy a decir, pero pues lo tengo que hacer, dice. Dice, vengo de la reunión de los presidentes ejecutivos de los principales bancos de las 8 regiones que usted me propuso también hacer, y unánimemente aceptaron unirse al esfuerzo para crear esta nueva empresa, con la condición de que yo siguiera actuando como el coordinador de este esfuerzo de organización y eventualmente, en caso de aprobarse la organización por todos los bancos miembros, entonces que me convirtiera en el primer presidente de la asociación, de la organización, dado pues que yo he sido el que ha logrado traer a la organización a este momento. Le dice a Carlson, usted sabe lo mucho que me interesa este tema, lo mucho que representa para mí la formación de este proyecto, pero también debo decirle que me siento muy mal porque usted lo único que ha hecho es portarse muy bien conmigo y darme cualquier oportunidad, todas las oportunidades que yo necesitaba, y pues realmente me siento mal. Entonces Carlson dice que se quedó un momento silencioso, como siempre, baja la mirada y luego lo vuelve a subir y le dice, mira, le dice, desde este momento no te preocupes, dice, yo sabía que algo como esto podía pasar y yo creo que nos debe de dar mucha satisfacción el haber actuado como actuamos, y sobre todo yo pienso que si esto se llega a formar, se pagará con creces todo el esfuerzo que hemos hecho como banco. Le dice, de cualquier manera, si por alguna razón no llegara esto a funcionar, pues sábete que tienes aquí las puertas de este banco siempre estarán abiertas para ti y eres bienvenido. Y entonces, pues Hock, encantado de la vida, se despiden, y cuando termina, él dice, lo que es un hecho, dice, es que si Maxwell Carlson hubiera sido un ser humano
con menos humanidad. La tarjeta Visa, la empresa, nunca hubiera visto la luz del día. Bueno, entonces regresa Dee Hock con Sam Stewart de Bank of America a presentarle el plan para el siguiente paso. Y entonces le propone que hagan todo un esfuerzo muy fuerte por lograr que los bancos que estaban directamente licenciados con Bank of America se comprometieran en los próximos 90 días. Y entonces se extraña a Sam Stewart, le dice, estás loco, le dice, eso no es posible que estés pensando que todos estos bancos, porque había como 3,000 bancos, ¿no? Aquí hay que distinguir entre los 200 bancos que tenían firmado el contrato directamente con la licencia, con Bank of America, que son los primeros que debían de firmar, digamos, el acuerdo, y los otros miles de bancos que dependían de estos 200, pero que ya eran sublicencias y no eran con Bank of America, era con cada uno de estos bancos. Y entonces le dice, estás loco, no puede ser, o sea, no, un esfuerzo como este es imposible que se pueda hacer en 90 días. Y sin embargo, Hock insiste y le dice, mira, le dice, yo lo he visto antes. Le dice, si hay mucha gente, mira, apoyas tú, apoya a los otros 13 bancos importantes. Hay cientos de personas con los que hemos trabajado este año y medio que pertenecen a esos mismos bancos, a muchos de esos 200 bancos y que ya están enterados de esto. Y entonces nada más vamos a confiar en que el trabajo que hemos venido haciendo se pueda continuar realmente, y vamos a contar con que esas personas nos van a ayudar. Entonces dicen, mira, la opinión en estos casos no cuenta, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Y entonces lo convence y entonces le dice Stewart, bueno, ¿y qué vas a necesitar de nosotros? Y entonces le empieza a hacer una serie de una lista de las cosas que necesita y le dice, mira, por lo pronto necesito que me prestes a 6 o a 8 personas que se van a encargar de cancelar todos los contratos de licencia y de los bancos conforme se vayan presentando. Luego dice, aquí enfrente está el edificio donde estaba Bank of America antes y ahorita está vacío, ahora que se movieron a la torre aquí esta nueva, y entonces necesito que me lo prestes y para poder tener un lugar donde trabajar y todo lo demás. Y le dice, ok, ¿qué más? Pues necesito $200,000 para todos los gastos administrativos y préstamelos a una tasa de mercado, y en caso de que el evento, el esfuerzo no llegue a realizarse porque no se acepte el programa por el resto de los bancos, entonces voy a platicar para que entre los 13 bancos con los que hemos tenido estas pláticas para mi nombramiento como futuro presidente de la organización, se repartan los gastos entre ellos. Y así. Y entonces le dice un par de cosas más, y entonces le dice, bueno, pues lo voy a ver, no, lo voy a consultar. Y entonces le dice Hock, no hay nada que consultar, tú tomaste la decisión, ¿no? Porque hace referencia a que cuando estaba negociando el sueldo, le pregunta Hock a Stewart si la propuesta que le estaba haciendo Stewart, y estaban enterados los otros 13 y estaban de acuerdo. Y entonces le dijo, no, nadie está enterado, esta propuesta la estoy haciendo yo porque ellos me dijeron que yo lo podía hacer. Y entonces a Hock pues le pareció un poco injusto que una sola persona fuera la que decidiera en un momento dado esa cuestión, y ahora se estaba vengando y le decía, no tienes que consultar a nadie, o sea, tú eres el segundo de a bordo de Bank of America, tú decídeme si se va a poder hacer esto o no en este mismo momento. Y entonces le dice, bueno, está bien, vamos, está bien, te acepto todo esto, acepto todo lo que me estás pidiendo, y dame una semana para decirte cuál va a ser el plan de Bank of America para hacer lo que estás pidiendo. Al día siguiente, que platica con Stewart, y en donde Stewart le vuelve a confirmar que él no cree que sea posible hacerlo esto en 90 días, Dee Hock habla con los 13 presidentes ejecutivos a los que había conocido, y les dice que si podría contar con ellos para que ellos, en la zona que les correspondía, en la región que les correspondía, si podían ellos organizar una presentación con todos los bancos licenciatarios o concesionarios de su región, ¿ok? Para una presentación de una mañana, ¿ok? Y entonces en donde participarían en esa presentación tanto Hock como los miembros de los comités regionales
que habían trabajado durante ese año y medio en la propuesta. Y ellos le iban a hacer la presentación del proyecto a todos esos bancos y, por supuesto, pues requerían la presencia de este presidente. Entonces, todos los presidentes acuerdan, están de acuerdo con eso. Además, les pide que si en caso de que no se llegue a formar, si están dispuestos a cubrir los gastos que va a implicar esta organización. Y le dice que no hay problema, que también están dispuestos. Y entonces, ya con ese plan, entonces se planteaba que en los próximos 10 días se organizaran todas esas reuniones, o sea, se hablara con los presidentes de todos esos cientos de bancos, se organizaran en dónde iba a ser cada reunión, pero se aseguraran de que fuera una tras otra en vuelos de menos de 2 horas de un lugar a otro. Y entonces durante los siguientes 12 días se iban a hacer esas presentaciones. Bueno, una vez transcurridos esos primeros 10 para organizarlo, en los siguientes 12 se iba a ir de un día a otro y a otro, y con los miembros del organismo con el que había trabajado Hawke este año y medio en formar todo esto, pero correspondiente a cada territorio, a cada región, ellos y Hawke iban a hacerle la presentación a sus propios bancos. Y entonces, por lo pronto, también les pidió Hawke a todos los miembros de los comités regionales que fueran hablando con las personas que iban a ir a la reunión, de tal manera que los bancos, como siempre habían estado perfectamente enterados, todos habían estado enterados de los avances de la nueva organización, entonces tenían información ellos sobre lo que se iba a tratar la reunión, para que fueran dándole un antecedente a los ejecutivos del banco que iban a estar, o al ejecutivo del banco que iba a estar presente en la reunión. Y es así como 10 días después despega de Seattle, ¿no? Despega el avión, en avión, Hawke, y empieza una maratón de 12 días en donde hubo 12 reuniones, ¿no? Una tras otra, en las diferentes regiones, con la participación de las personas que ya explicamos. Y entonces en esas reuniones él explicaba junto con los miembros de los comités regionales el proyecto, el plan que consistía. Y entonces se les presentaban los documentos tal y como iban de los estatutos de la reunión, las reglas operativas, el formato del acuerdo que firmarían. Aquel acuerdo, acuérdense de las 3 líneas, muy sencillo, muy concreto, y un poquito de la historia de por qué se estaban haciendo así, de por qué había nacido así la organización y cuál era la razón por la cual se estaba organizando de esta única manera, de esta manera que nunca se había hecho antes, ¿no? Y entonces dice que no dormía, no había tiempo, iba de un avión a otro. Dice, fueron 12 días tremendamente estresantes, pero al final de los 12 días, todo el mundo ya tenía un paquete de la propuesta en la mano, y les dio 30 días para que regresaran a sus bancos y con ese paquete lo revisaran con sus abogados, con sus consejos, y si había algunos comentarios que quisieran hacer, algunos cambios proponer y las razones y todo lo demás, lo hicieran en los próximos 30 días y lo mandaran de regreso para analizarse, y que acá el consejo que llevaba toda esta documentación lo iba a revisar e iba a decidir qué podían incluir y qué no, porque lo que no se podía mover eran los principios ni tampoco el propósito de la organización. Y así sucede. Entonces se hacen todas las presentaciones, todos los bancos se llevan sus paquetes de información, regresan sus comentarios, se empieza a procesar toda esa información ya de regreso, y entonces ahora sí ya se hace una versión final del paquete, ¿no? Con todo lo que se pudo modificar, lo que consideraron razonable modificar y que no afectaba mayormente y todo lo demás. Pues acuérdense, eran cientos de personas, eran 200 bancos aproximadamente, ¿no? Y entonces toda esa información se captura, se procesa, se define nuevamente ya el paquete definitivo, y entonces se lo regresa y se les dice que ahora sí, a esos documentos no se les podía mover nada, ni una coma, ni un punto. Así como estaban, o firmaban o no firmaban. Les dijo, si no ven ustedes que si deciden no firmar, entonces dice, lo único que puede pasar es que pueden firmar después, pero ya no tendrían forma de participar en la primera reunión de consejo, y eso, bueno, pues los dejaría un poco fuera, ¿no? Y bueno, ya con eso,
les envía los paquetes y entonces empiezan a correr los 30 días que les daba para tomar una decisión, sí o no. Esa era la orden, pues, el comando, ¿no? Y entonces D-Hawk se da cuenta pues que es mucho trabajo, que sabía de algunos bancos, por ejemplo los 13 bancos que habían liderado todo este proceso, pues seguramente ellos sí firmarían porque ellos estaban muy enterados, ya estaban muy convencidos de todo esto. Había otra decena dos docenas de bancos que ya sabían que le iban a firmar. Había otros poquitos que estaban un poco indecisos, había otros que estaban totalmente en contra, pero la mayoría dice, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces volvimos a hablar con todos los miembros de los consejos regionales con los que habían trabajado todos estos meses para que ellos estuvieran cerca de sus gentes y pudieran darle la opinión y pudieran darle retroalimentación de lo que representaba esto. Y entonces él se va a su casa para no perder tiempo. Entonces ya no va a la oficina, se queda en su casa, vacía un cuarto de su casa, se trae una línea de teléfono, pone una mesa primeramente en el cuarto, que a los 2 días la saca al jardín, y durante ese mes se la pasó hablándole a todos los bancos y le decía, a ver, ¿qué te falta? ¿Qué información tienes? ¿Qué información te falta? ¿Qué dudas tienes? Y así uno por uno, de tal manera que todas las dudas que había pudieran resolverse y eventualmente pudiera él ir logrando que se fueran suscribiendo. Faltando como 2 o 3 semanas para que se venciera dos semanas para que se venciera el plazo, entonces ya prácticamente habían rebasado el primer umbral. Acuérdense que los umbrales, lo voy a repetir, eran 2 umbrales. Si firmaban menos del 60% de los bancos, entonces el esfuerzo se abandonaba y no sucedía nada, la empresa no se formaba. Bueno, y ya, nada más quedaba ese umbral, porque el otro ya en esta etapa ya no era el 80%, ya no había otro umbral, porque ya no se podía modificar nada, ya lo que se pudo haber modificado ya se debió haber enviado antes, de tal manera que en este paquete definitivo ya no se podía modificar nada en este momento. Y entonces como a las 2 semanas, él se da cuenta que ya brincaron el umbral. O sea, ya había más de 60 bancos, más del 60% de los bancos habían aceptado la propuesta y por lo tanto la organización ya se formaría. Pero él no se conformaba con eso, decía, no, vamos por más. Y entonces continuó hablando y hablando. Y si un banco decía, no, y no quiero por esto, entonces él averiguaba de quién más estaba en la región de esos bancos que ya hubieran firmado, que se conocieran, les hablaba a ellos y le decían, órale, hablen con él para ver qué le preocupa y todo, para que tratemos de que todo el mundo firme. Y entonces poco a poquito, 2 semanas más, y de tal manera que faltando 2 o 3 días, nada más faltaba un solo banco de firmar. Un solo banco. Y entonces dice Hawk que toma el teléfono y le llama a esta persona que él conocía, que era una muy buena persona, y le dice, mira, te llamo, yo sé que tú no vas a firmar, yo sé que tú no quieres participar, y sin embargo le dice, yo creo que no estás enterado de lo que te voy a decir, y pues te hablo porque creo que mereces saber esto. Y le dice, quiero que sepas que eres el único banco de todos los bancos del sistema que no va a firmar. Y entonces el otro se queda silencio por un momento y le dice, no me estás bromeando, ¿verdad? Le dice. No, le dice, no, ojalá que estuviera, dice, pero la verdad es que no encuentro no encuentro otra forma de decírtelo. No, le dice, puede ser que esta mañana hayamos sido el único banco que no estaba dispuesto a firmar, pero esta tarde inclúyenos. Yo me encargo de que firmemos, dice él. Y entonces con él garantiza y asegura el 100% de los bancos firmaron el acuerdo de la formación de la nueva empresa. Bueno, pues lo que seguía entonces era hacer la asamblea general de socios que se lleva a cabo, ¿sí?, a los pocos días. Y entonces en esa asamblea se forma el Consejo Nacional, que lo dirige. El consejo prácticamente estuvo formado por los 13 bancos que estuvieron participando en la selección de Hawk como presidente.
el presidente, el chairman, el presidente de la Junta de Consejo, de la Junta de Consejo, estaba formado por casi todas estas personas, y el presidente de ella era Sam Stewart de Bank of America, y nombraron a Dee Hock como el presidente de la nueva empresa. La nueva empresa se llamaría National Bank Americard Incorporated, ¿no? BNI. Ese era el nombre de la nueva organización, y Dee Hock sería el presidente de esta nueva empresa. Entonces, al término de la asamblea, se para Hock y dice, bueno, pues creo que ya cubrimos todos los puntos que había en la asamblea. ¿Hay algún otro tema que alguien quisiera comentar? Y entonces se para Sam Stewart y dice, sí, hay otro tema, dice él, ¿no? Y entonces ya ven que tenía una voz así muy, muy, muy profunda, y entonces dice, cuando vino conmigo Dee Hock y me dijo que quería que hiciéramos el esfuerzo por formar esta nueva empresa que estamos formando, dice, en un plazo de 90 días, le dije que estaba como loco, que no había forma de que en este mundo, en esta tierra, se pudiera hacer algo, conseguir el acuerdo unánime para que se formara esta empresa. Pero dejen ustedes unánime, de que hubiera posibilidad de siquiera llegar a un acuerdo como este. Y dice, y sépanse que todavía hoy creo que no he cambiado de nada mi opinión, dice él, ¿no? Y se empiezan a reír todo el mundo, porque en realidad pues sí se había podido hacer en los 90 días que había dicho Dee Hock, ¿no? Entonces dice Dee que si él hubiera sabido que en vez de 3 años a lo que él se había comprometido, se iba a quedar en ese puesto 14 años, y por todo lo que pasó, por todo lo que iba a pasar en esos 14 años, dice, si yo hubiera sabido ahí mismo me hubiera salido, dice, no hubiera dicho no, yo no continúo, ¿no? Pero bueno, así es como se forma esta nueva organización, con todos los principios que habían desarrollado entre todos, con el propósito de la organización de convertirse en el sistema principal para el intercambio de valor en el mundo. Bueno, pues ahora vienen las perlas. Sí, esta es una sesión un poquito más larga de lo normal, pero las perlas, pues yo creo que tienen que ver con la perseverancia, con la constancia, con la convicción, con la fe con la que Dee Hock emprendió esto, y sabiendo que el trabajo que ya habían hecho durante año y medio, ahora era el momento de mostrar, digamos, la profundidad de ese trabajo, el compromiso que él había sentido durante ese año y medio que se iba desarrollando entre todos los participantes. Y bueno, esa es una. Y la otra, pues es eventualmente esa claridad de Hock para saber que tenía que él tomar el teléfono y ser él el que en un momento dado fuera acicateando a todos los bancos, a los dudosos, y haciendo llamadas por fuera a aquellos bancos que sabía que podían influenciar a esos bancos que estaban indecisos y todo, y generarles la idea de que pues era un proyecto que si bien es cierto, los bancos cedían una parte de su autonomía, porque prácticamente les decía que estaban de acuerdo con los estatutos como estaban ahora y como pudieran estar en un futuro. Y entonces confiando que ese futuro iba a estar construido por todos, y que la estructura organizacional y la forma en cómo estaban constituidos los derechos de voto les iban a permitir a todos tener una voz y un voto correcto, participativo, equitativo, para que se tomaran las decisiones correctas en el camino, sin estar prefijando, sin estar controlando desde antes los resultados o lo que pudiera pasar, porque eso decía Hock, pues que era imposible, ¿no? Entonces, esas son las dos perlas, ¿no? Muy bien, pues si te ha gustado este video, te invito a que le des un me gusta, a que te suscribas al canal aquí y que actives la campanita para que te avise cada vez que subamos videos. Y si quieres más información, pues te invito entonces a que que te vayas a nuestro sitio web, y si quieres comprar la trilogía Pienso Luego Emprendo, que consta de 3 volúmenes, Pienso Luego Emprendo el primero, Cooperación y Competencia son complementarias, es el segundo, y Pensar para Cambiar es el tercero.
Y esto es la primera parte del programa. Ya tenemos un par de cursos ahí. Uno es gratuito, por cierto, y el otro sí es un curso de pago. Y que este último es relativo al ser humano integral. Por si te quieres empezar a suscribir a esto y empezar, o más bien a continuar con el desarrollo de esta mente fuerte y positiva, que su idea es lograr cosas como la que estamos narrando aquí, y cómo logra D. Hock, a través del uso de la mente, de su mente y de la mente de la gente con la que él estuvo trabajando, hacer cosas que a todas luces eran imposibles en tiempos que eran totalmente ilógicos, y sobre todo en una industria que era considerada como, pues sigue siendo considerada, pues como una industria muy dura, muy inflexible, ¿no? Las cosas son como deben de ser, como ellos dicen que deben de ser. Y en este caso, bueno, pues fue como todos estos miembros de los comités regionales decidieron que tenía que ser liderados por D. Hock. Muy bien, pues nuevamente agradezco, gracias que estés aquí, que estés compartiendo esta interesantísima historia conmigo, y espero que tengas un día espectacular. Nos vemos mañana.